Queridos, doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes. Hoy día quiero iniciar una serie de reflexiones sobre parte del Sermón del Monte, del famoso Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. El pastor Vladimir inició el día de ayer una serie también de reflexiones a partir del libro del Eclesiastés. Así que quiero invitarles a poner atención en el capítulo 5 del libro El Evangelio de Mateo. Ahí voy a leer los versos 1 al 12. Oremos brevemente al Señor. Señor, agradecemos esta oportunidad que nos das de ir a tu palabra, de reflexionar en ella y de encontrar allí también alimento espiritual para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice así el Señor: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, antes de ir en otros videos a la bienaventuranza en sí, es importante poder definir, poder describir qué es lo que quiere el Señor decir con bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Y es importante, ¿por qué? Porque Jesucristo aquí en el texto usa el término 9 veces, entonces no es menor. ¿Qué es lo que hay detrás de esta idea de Jesucristo de la bienaventuranza? Entendemos así de buenas a primeras un bienaventurado o la bienaventuranza por alguien que es dichoso. Un bienaventurado es alguien dichoso. Usted va al diccionario, ¿verdad? Y va a poder encontrar que bienaventurado es sinónimo de ser feliz, de ser dichoso, de encontrar gozo. E incluso muchos llevan el nombre bienaventurado, ¿no es cierto? No tal cual, pero sí hay nombres que apuntan a eso. El nombre es Buenaventura. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Cuando escucho bienaventurado y lo llevo al nombre Buenaventura, viene a mi mente porque me ha gustado el fútbol desde pequeño, ¿verdad? Los futboleros que escuchan se acordarán del gran Buenaventura Ferreira, ese futbolista paraguayo, centrocampista o mediocampista, con mucha garra y bastante habilidoso, que pasó por muchos clubes. Bueno, entonces no es algo que sea extraño a nosotros la palabra bienaventuranza o bienaventurado. Y no hay lugar a dudas que el texto está apuntando a este significado de alegría, a este significado de gozo, a este significado de dicha. ¿Y dicha de quién? De personas o de un grupo de personas. En este caso, en el texto, ¿verdad?, va poniendo allí, ¿verdad?, características o grupos de personas, porque no dice todos son bienaventurados, sino que bienaventurados tales, estos o aquellos. Pero la pregunta es, ¿será que los pobres en espíritu se sienten bienaventurados o deben sentirse bienaventurados? ¿Los que lloran deben sentirse o se sienten, en este caso, felices o dichosos? Así también los mansos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver esto con una cuestión subjetiva de sentir o de buscar sentirse. En primera instancia, no hay lugar a dudas que hay un llamado al gozo, que hay un llamado a la alegría, que hay un llamado a la dicha. Pero el mensaje, hermanos y amigos, está apuntando más allá de la emoción o más allá del sentimiento. No está descartando el sentimiento o la emoción, pero va más allá. Nos vamos a dar cuenta
que hay una naturaleza objetiva de la bienaventuranza de Jesús o de las bienaventuranzas de Jesús. Hay allí una declaración en el verso 11 que es interesante y que es central. Dice, bienaventurados sois. Ustedes son bienaventurados. No está apelando a un sentimiento, a algo subjetivo, algo que pueden o no sentir, sino que está dando una declaración, bienaventurados sois. Y esto mismo lo podemos confirmar en la Escritura, especialmente voy a citar la epístola del apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia en Roma en el capítulo 4, los versos 6 al 8, está haciendo aquí alusión el apóstol Pablo al Salmo 32, al Salmo de David. Dice así, Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí encontramos, y esto todo a propósito de la bienaventuranza, encontramos una triple descripción del hombre bienaventurado. Primero, Dios perdona las iniquidades. Segundo, Dios cubre los pecados. Y tercero, Dios no le imputa el pecado o no lo culpa de pecado. En otras palabras, lo que está haciendo aquí el texto es recordar que Dios no toma en cuenta los pecados de aquellos que perdona, de aquellos con aquellos que los toma y cubre su pecado. En cambio, ¿qué hace Dios? Dios está atribuyendo justicia a aquellos. Justicia a aquellos que son bienaventurados. La justicia de Cristo. Entonces, la bienaventuranza está enraizada en una posición del creyente. Y esa posición está en Cristo. Más que un sentimiento, ¿verdad? Está enraizada la bienaventuranza, el ser feliz, el ser dichoso en una posición. Y en esa posición del creyente en Cristo. Es decir, es una posición o es una realidad objetiva. Sin embargo, y terminamos con esto hoy día, sin embargo, como vimos hace un ratito atrás, esto no excluye necesariamente una experiencia subjetiva, ¿verdad? Una experiencia de poder experimentar felicidad realmente y experimentar gozo. Es decir, Jesucristo también le estaba diciendo a sus oyentes originales y a nosotros también hoy día que podemos experimentar de una manera esencial, espiritual y profunda la felicidad, el gozo, la alegría, y también podemos, y nos está diciendo cómo mantener esa felicidad, incluso en medio de la decepción de la vida o en medio de las decepciones de la vida, en medio de los tiempos difíciles, de los tiempos complicados, de los tiempos de pandemia. Fíjense, todo esto implica la bienaventuranza o las bienaventuranzas. Poco a poco iremos en los próximos videos analizando una a una, pero hoy día quedémonos con esto. La bienaventuranza fundamentalmente tiene que ver con mi posición o tu posición frente a Cristo. ¿Eres creyente? Eres bienaventurado. Es una declaración que Cristo hace a través del Evangelio, a través de estas buenas noticias. Eres bienaventurado, ya eres feliz. Pero también puedes experimentar esto. Y Jesucristo te enseña cómo. Y nos va a enseñar cómo a lo largo de nuestra vida de fe. Que el Señor te bendiga. Y podemos estar conversando de estas cosas, pueden llamarme, pueden ubicarme y conversar de estas cuestiones tan interesantes y tan profundas y tan alegres a propósito de bienaventurados sois. Que el Señor les bendiga.